Hola, hola, muy buenas noches, querido. Es para nosotros un placer eh, estar nuevamente con ustedes, ¿cierto? Junto con mi esposa linda y hermosa. Es una estrella de Hollywood, ¿cierto? Bueno, les saludo en el amor del Señor. Y es grato porque Dios nos da este privilegio de mantenernos con vida. Y siempre uno tiene que agradecer en todas las áreas a este Señor que se merece la honra y la gloria y la majestad, porque todo lo que somos es gracias a este Señor maravilloso. Eh, Tiene toda la razón mi querida y amada esposa. En honor, ¿cierto? A esta hora, ¿cierto? Eh, Dios nos invitó, ¿cierto? A poder estar con ustedes, porque es un compromiso con la iglesia, ¿cierto? Y con todos sus santos que tanto necesitan de la palabra del Señor. Yo soy un necesitado, Jessica una necesitada, y quienes cuanto lo necesiten, Dios está disponible para ustedes en esta noche. Vamos a comenzar, ¿cierto? Nuestra enseñanza bíblica, por decirlo así, o esta prédica, como tenemos nosotros la buena costumbre, como se nos dice, ¿cierto? Exponer la santa y gloriosa palabra del Señor. Daremos lectura, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Y se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Una palabra muy conocida por ustedes, por nosotros y por cuanto todos los que siguen al Señor, ¿cierto? Extraemos maravillosas y ricas enseñanzas a través de estos milagros que el Señor hizo en su peregrinar aquí en la tierra. Dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Importante. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Padre querido, en el nombre del Señor Jesús, hemos leído tu palabra por la cual usted pasó por ese momento, Señor. Y este escritor, este evangelista, Dios querido, que puso esta sagrada inspiración, lo que él vio en usted, Señor, lo que usted hizo. ¿Quién hace callar el viento? ¿Quién hace calmar la tempestad? Solo usted, mi Dios querido, solo usted. Por eso que quedó registrado en este libro maravilloso, en el cual usted nos orienta, nos enseña, nos guía, Señor, para administrar, para corregir, para instruir, Señor. Gracias, Padre querido, donde esta palabra llegue, Señor, provoque el mismo milagro, Señor, que sucedió en aquel tiempo con usted. Porque usted es vivo, es real, usted hace milagro ayer, hace milagro hoy y hará milagro mañana. Padre, te agradecemos, Señor, por las preciosas y bendiciones ricas y maravillosas que están en tu palabra, Señor. Creemos por fe que todos los milagros que ha hecho usted hasta ahora, Dios querido, han sido sorprendentes. Y las que hará de mañana o de hoy en adelante, Señor, porque usted es el único Dios que sana, que restaura y que calma las tempestades, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Toda la gloria es para nuestro Dios bendito. Qué maravilloso
exposición de las Sagradas Escrituras, Jessica. Así es. ¿Qué tú me cuentas antes de entrar a la introducción? Al leer esta palabra maravillosa, ¿tú te puedes imaginar ese evento en medio del mar con olas enormes y un bote de esos antiguos a Rey Mito nomás, ¿me entiendes? Sí. Dicen por ahí un amigo que es navegante que un barco de tremenda cantidad de tonelaje es un corcho en medio del mar. ¿Cuánto más ese botecito que Sí. pasó Jesús ahí con ellos? ¿Ah? ¿Qué opinas tú con respecto a eso, hija? Las escrituras nos narra bastante de lo que Jesús hacía en aquellos tiempos, porque él hacía bastantes milagros, la gente le seguía bastante. Y cuando llevó a sus discípulos a pasar al mar de Galilea, porque necesitaba también descansar, por eso se llevó a sus discípulos ahí cuando se levantó aquellas tormentas, porque la escritura decía, por lo que leía, decía que él dormía en la popa, ¿cierto? Sí. Él estaba durmiendo, estaba cansado porque también él era humano, el 100% humano. Claro que sí, claro. Era que sí. humano y también se cansaba al caminar porque en aquellos tiempos había largos caminos, no habían como hoy en día los vehículos, tanta comodidad no lo había, pero en aquel tiempo ellos caminaban bastante y nuestro Señor, como era también humano, él caminaba y necesitaba descansar, por eso se llevó a sus discípulos al otro lado. Al otro lado de Pero la iban barca. a Galilea, pero la Biblia dice al otro lado. Al otro lado de A mí me llama la atención de lo que estaba leyendo ahí, decía, y también junto a él habían otras barcas. No iban solo. No, pues iban más. Mucha gente que lo iba siguiendo. Muchos lo seguían, Lo lo seguían bastante. Lo seguían. La fama de nuestro Señor era grande, donde él caminaba, la gente se le juntaba bastante. Lo seguía. Lo seguía porque el poder de él y recorrió su fama bastante, porque de él salía poder y salía virtud y él lo declaraba. Claro que En sí. todo, porque todos los que alzaban la voz en él y él los miraba o tocaba, producía un milagro. Tomando en cuenta entonces lo que leíamos, hija, nuestra vida es una travesía en el mar. Y muchas veces yo preguntaba cuando antes en la ignorancia nosotros llegábamos y aprendíamos de esos señores, tal vez no con gran elocuencia, pero siempre decían que el mar Era el mundo. representaba Representé. al mundo, ¿cierto? Sí. O sea, esta travesía en el mar del mundo, ¿cierto? ¿Cuántos problemas sin sabores tenemos que enfrentar en tantas situaciones adversas que nos hace sentir impulsados a abandonar muchas veces, ¿cierto? Situaciones que nos agobian, ¿verdad? Nos debilitan en nuestra fe, ¿cierto? Y el amor hacia Dios. Queremos exclamar, ¿cierto? Como aquel hombre que dijo en el mundo, ¿cierto? Porque el mundo es un caos, el mundo es un torbellino. Alguien dijo por ahí, ¿cierto? Paren el mundo que me quiero bajar. Es tanta la desesperación, ¿cierto? Es tanta ese agobio, ¿cierto? Que muchas de las personas que son atormentadas, ¿cierto? Quieren abandonar e inclusive atentan hasta con su propia vida, ¿cierto? Y dejar este mundo. La experiencia de los discípulos, ¿cierto? De Jesús cuando estaban cruzando el mar de Galilea, ¿cierto? Es una ilustración muy clara de nuestras vidas. Y quisiera que esa experiencia de vida, para ello, contestáramos 3 preguntas, Jessica. Cuando llega la tempestad en nuestras vidas, ¿cierto? En el mundo interior de nosotros se nos forman estas interrogantes, ¿cierto? ¿Dónde está Jesús en la tempestad? Que sería la segunda pregunta. ¿Y cómo nos ayuda Jesús en la tempestad? ¿Cierto? Y Cierto. la Biblia dice, cuando llega la noche,
cuando llega la noche, ¿cierto? Es un sentido espiritual, nos indica que es un estado de problema, tribulación o angustia, ¿cierto? Qué tristeza hay cuando estamos pasando por problemas. Sentimos que llega la noche y esa noche que tanto tenemos, dice la Biblia, que cuando Jesús fue entregado era de noche. Mira, todos los eventos que sucedieron en la Biblia siempre está involucrada la noche. ¿Me entiendes? Todos los seres humanos tenemos una medianoche. ¿Y cuántos de nosotros pasamos situaciones complejas, delicadas? Cuando llega una mala noticia, cuando llega alguna enfermedad, cuando un médico te dictamina algo, cuando tienes evidencia, ¿cierto?, de una enfermedad que está atacando a las personas. E inmediatamente viene la noche espiritual. Viene la angustia, ¿cierto? Y viene el desespero. Y comienza a dudar la persona, ¿cierto? Y voluntariamente comienza a aceptar, ¿cierto?, una condición que ya no era parte de su vida. Y a veces yo pienso que es triste decirlo, pero no me voy a alejar del tema. ¿Será que es hora de tener un encuentro con el Dios vivo? Es hora de que esa fe que está guardada por años, desde muchos años, ¿cierto?, de adentro, que usted en algún momento rechazó, ¿cuántas veces la invitación del Señor? Hasta que llegó este problema y se le desarrolla automáticamente esa fe en Dios. Y a veces pensamos que Dios tiene que actuar de esa manera para darse a conocer. Pero también creemos en el poder de Jesús, en los milagros de Jesús. Dios, sí. ¿Cierto? Entonces, cuando llega, ¿cierto?, la tempestad a nuestras vidas, querido, comience primero a analizar el por qué llegó esta tempestad en su vida. Jessica. Así es verdad, cuando la barca se empieza a mover como se movió en su palabra, en los discípulos, y mientras nuestro Señor dormía en popa, la Escritura nos dice, y empezaron ellos a moverse, a alzar sus voces, a decir que iban a desesperarse, a morirse y alzar sus voces. Y unos a otros se preocupaban y alzaban sus voces constantemente mientras que nuestro Señor descansaba, pero el Señor de la vida todo lo sabía, porque todo estaba bajo el control de Él, porque todo está bajo de este control maravilloso de este Señor, porque donde Jesús está, algo tiene que suceder. La fe es importante porque la fe también mueve montañas, y hay algo que también llama la atención. Cuando se empiezan a desesperar y empiezan a moverse para diferentes lados, es porque su fe no se activó, dudaron, hubo dudas, bastante duda en las vidas de las personas en estos tiempos. Cuando la barca se te mueve, como decía Ale, que las malas noticias o alguien, según la necesidad, según la circunstancia, cae tu vida y empieza automáticamente a reaccionar y no miras a ningún lado, sino que ahí quedaste, te estancaste. Pero yo te sé decir que hay un Dios maravilloso, hay un Dios que, como calmó el viento, calmó la tempestad, calmó la turbulencia, a este Dios que hizo milagros, a este Dios que no hay imposible y que nada sucede por casualidad. A ese Dios he de mostrarte un Dios poderoso, que cual sea que te han dictaminado a tu vida, cual sea tu enfermedad, cual sea tu angustia, Él ahora, en esta hora, en este minuto, Él puede hacer milagro en tu vida. Él puede sanarte de tu congoja. Él puede traspasar lo que el hombre dictaminó.
Es simple, es creer a este Dios, porque Él tiene el poder. El cielo y la tierra emanen de nuestro Señor. Todo está bajo su mano, todo está bajo el poder del Dios Todopoderoso. Así que no te preocupes, solo que también puedes entregar tu vida, confesar delante de nuestro Dios y Él hará en tu vida. Confía, porque no hay imposible para Dios. Todo es posible. Donde queda la limitación, aparece la ilimitación, que es nuestro Dios poderoso. A este Señor te vengo a mostrarte, a un Dios que no hay cosa imposible. Cuando los hombres alzaban las voces y le decían: Dios, ten misericordia de mí, Él iba y sanaba, Él iba y restauraba, Él hacía lo que tenía que hacer según la necesidad, según lo que tú confesabas con tu boca, Él iba y lo hacía. Y hoy te desafío, con tu boca, en el silencio de la noche, cuando todos desaparecen, Él aparece en el minuto, en el segundo, que tú hables con Él, te comuniques, llora delante de Él, confiesa delante de Él, y Él hará en tu vida. Aleluya. Él hará. Oye, no hay cosa imposible para Él. Es un Dios de las posibilidades, es un Dios de la misericordia, es un Dios que está ahí las 48 horas del día, durante el transcurso del año y del día que nacemos al día que tendremos que terminar en Él. Ese es el Señor maravilloso que te quiero hablar, de este Dios poderoso, que no hay limitaciones, que Él puede calmar, dar la bonanza, dar la tranquilidad y darte respuesta a tus necesidades, sea financiera, sea en un hijo, sea en una enfermedad, sea en un cáncer, sea en enfermedades que ya no hay más esperanza. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, ese Dios que no hay nada para Él. Ese Señor quiero mostrarte, a un Dios que lo único que ha querido de siempre ha sido preocuparse de nosotros. Él tiene cuidado. Nada pasa por casualidad. Nada. La fe es importante en tu vida. La fe mueve montañas. Así y las mueve si tú crees. Como le dijo a Marta, si solamente tú creyeres, verías la gloria de este Señor. Así maravilloso. Así es, querido. Yo creo firmemente lo que mi esposa, y la respaldo firmemente porque anuncia la Sagrada Escritura. Creemos que los problemas nos van a hundir en el mar de esta vida, ¿verdad? ¿Cierto? Llegan los momentos en que estamos a punto de fallecer, antes de las tempestades, los problemas, ¿cierto? Y nos cerramos tanto que nos olvidamos de este Señor. La segunda pregunta decía: ¿dónde está Jesús en la tempestad? Mire lo que le voy a decir yo. Jesús, ¿cierto? Él está durmiendo, dice el versículo 38, dice, está durmiendo. Nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado. Aleluya. En su problema, Jesús está a su lado. Le despertaron. No quiere decir que nuestro Dios duerme. Lo que pasa es que Él nos prueba para ver a quién vamos a recurrir, cómo vamos a reaccionar. Aunque Jesús esté en esa situación, usted va y lo toca y lo despierta. ¿Por qué? Porque nosotros recurrimos a Él. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es todo para nosotros. Y la tercera pregunta: ¿cómo nos ayuda Jesús en la tempestad? Si estás enfermo, Jesús se levanta y reprende esa enfermedad. Si usted está durmiendo, si usted tiene una tormenta, Jesús se levanta y reprende, ¿cierto?, los vientos. Aquieta el mar de este mundo. Todo lo que esté en contra de usted, cuando Jesús se levanta, está a su favor. Ahí está Jesús, en medio de la tempestad. Produce también paz, trae respuesta, confíe en Él. Por eso que nosotros con Jessica ahora le estamos diciendo que confíe plenamente en Dios y verá la gloria de Dios. Pero no lo usemos como supermercado. Que nos acordemos
en la angustia, que los acordemos en las tempestades. Haga un compromiso usted con Dios. Haga un compromiso con Dios, querido. Comprométase con Él. Y no porque lo sane, sino para que lo salve, que es diferente en recibir una sanidad ahora, para que se prolongue un poco más de tiempo de vida en esta tierra. No, usted tiene que prolongar su vida, pero la vida eterna. Aleluya. Así. Con eso nosotros queremos decirle en esta noche, queremos, ¿cierto?, bendecirlo, queremos que usted sea enormemente bendecido, que reciba la respuesta de la parte de Dios, para que haya sanidad, para que las tormentas se calmen, para que todo lo que se ha levantado contra usted, contra esa respuesta que le dieron, Dios se la eche por tierra y crea de una vez por todas que Dios es verdadero, es real, sana, Él no está muerto, Él es el que vivió y vive y está con nosotros en este instante para anunciar su grandeza, su poder y su gloria, para que usted alcance su sanidad, para que todas las adversidades de la vida caigan por tierra ahora en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Así es. Nos estamos despidiendo, querida. Quiero concluir con algo Por favor. pequeñito que me recordaba. Todas las promesas bíblicas son para los que confiesan, ¿cierto? Aleluya. Y el que confiesa, dice la Escritura, recibe. Y hay una fórmula maravillosa en la Escritura, que es divina, que es fácil, que usted lo puede hacer ahora en este momento. Oración más fe te va a producir es igual un milagro. Hácelo, confiese, pídale a Dios, porque Dios, cuando uno le pide y confiesa con su boca que es el dueño y Señor, Él hace. Desafíelo y usted verá, y el milagro usted lo va a tener. Así que yo le insto que haga eso a través de este amor maravilloso. Créale. Queremos despedirnos, ¿cierto? Es un mensaje extremadamente fogoso en el Señor. Lo último, Jesús en su palabra nos enseña que los problemas y aflicciones vendrían. Hechos 14, versículo 22, ¿cierto? Debemos estar preparados, Jessica, espiritualmente para recibirlo. No debemos temer, sino confiar en Jesús, que está a nuestro lado y en la barca de nuestra vida. Queremos despedirnos, ¿cierto? Reciba la bendición de parte del Señor y su sanidad. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Paz del Señor, querido. Paz del Señor. Nos despedimos.